4 de marzo de 2026, día 32. El sheriff Chris Nanos del condado de Pima se sentó frente a la corresponsal de NBC News Liz Kreutz en la primera entrevista televisiva que concedió en semanas, y dijo algo que nadie esperaba escuchar en el día 32 de una investigación que el mundo había empezado a calificar como estancada. Creo que los investigadores están definitivamente más cerca que nunca antes de identificar al sospechoso o sospechosos detrás de la desaparición de Nancy Guthrie. Tenemos mucha inteligencia, muchas pistas, pero ahora es el momento de simplemente ir a trabajar, definitivamente más cerca. Esas dos palabras del sheriff que lleva 32 días enfrentando críticas sobre el manejo de la investigación son la señal más optimista que las autoridades han emitido desde que el caso fue transferido a la Task Force de homicidios. No una promesa de arresto, no un plazo, definitivamente más cerca, y mucha inteligencia, y muchas pistas. Y Nanos añadió algo que los investigadores no habían confirmado públicamente con esta claridad antes. Están operando bajo la creencia de que Nancy Guthrie sigue viva. Operando bajo la creencia de que sigue viva. En el día 32, después de que el experto Michael Gould estimó que probablemente no sobrevivió las primeras 72 horas sin medicación. Después de que Savannah misma dijo en cámara que su madre puede que ya se haya ido. El sheriff, en el día 32, dice que su equipo opera bajo la creencia de que Nancy sigue viva. Esa frase tiene dos posibles interpretaciones. La primera es táctica. En ausencia de evidencia confirmada de muerte, los investigadores trabajan el caso como si la víctima pudiera ser recuperada viva, porque esa premisa mantiene la urgencia y el enfoque del equipo. La segunda es operativa. Hay algo en la inteligencia acumulada en los últimos días que les da razones específicas para no cerrar la posibilidad de que Nancy esté viva. El sheriff no especificó cuál de las dos, pero dijo mucha inteligencia, muchas pistas y definitivamente más cerca. Ahora la historia que explica por qué el 4 de marzo es también el día en que el mundo necesita escuchar la verdad completa sobre los tres hombres cuyas vidas fueron invadidas por las teorías de Internet y ninguno de los cuales ha sido nombrado sospechoso por ninguna autoridad en 32 días de investigación. Tommaso Cioni, Dominic Evans, Walter Goncalves. 3 nombres, 3 personas reales, 3 hombres que viven en Tucson o en el área de Arizona, con familias, con trabajos, con vidas, que continuaron existiendo después del 1 de febrero, mientras el Internet decidía que alguno de ellos era el hombre enmascarado del porche de Nancy. Empecemos con Tommaso, el origen de todo lo que vino después. La periodista y expresentadora de News Nation Ashley Banfield afirmó el 4 de febrero en su podcast que una fuente de ley le dijo que Tommaso Cioni había sido identificado por la policía como un posible sospechoso en el caso. TMZ recogió el reporte. Las redes sociales lo amplificaron. Y en cuestión de horas, el nombre de Tommaso Cioni se convirtió en el más buscado relacionado con el caso antes de que ninguna autoridad lo mencionara en ninguna conferencia de prensa como sospechoso de ningún tipo. El departamento del sheriff respondió esa misma noche. No hay persona de interés identificada en este momento. Ningún miembro de la familia ha sido designado sospechoso. Pero las teorías de Internet no se detienen con los comunicados oficiales. Se alimentan de la distancia entre lo que las autoridades dicen y lo que las personas creen que las autoridades
no están diciendo. Y la teoría sobre Tommaso encontró ese espacio y creció en él durante semanas. Los argumentos que el Internet construyó contra Tommaso, documentados en plataformas de X y Reddit y en canales de crimen real de YouTube, se organizaron en 4 categorías. Primero, Tommaso fue el último en ver a Nancy con vida. Segundo, la distribución del poder notarial que Tommaso transfirió a Annie durante la investigación, que los teóricos interpretaron como preparación para beneficiarse económicamente de la desaparición de Nancy. Tercero, rumores, sin fuente verificada, sobre deudas de juego de Tommaso que habrían creado un incentivo financiero para un esquema de rescate. Cuarto, la semejanza física entre el sospechoso del video y el perfil físico de Tommaso según las comparaciones visuales de los usuarios. El problema con cada uno de esos 4 argumentos es el mismo. No hay evidencia verificada que soporte ninguno de ellos como conexión con el crimen. Tommaso fue el último en ver a Nancy porque es el yerno. Fue a cenar con su familia. Llevó a su suegra de regreso a su casa. Eso es lo que los yernos hacen. El hecho de ser la última persona verificada en ver a Nancy no lo convierte en sospechoso. Lo convierte en el testigo más valioso de las últimas horas de Nancy en libertad. Y el sheriff confirmó que Nancy entró sana y salva antes de que Tommaso se fuera. El poder notarial no fue un movimiento sinistro. Fue un documento legal que cualquier persona enfrentando una investigación de homicidio sobre un familiar hace bajo consejo legal para proteger los intereses familiares mientras la situación es incierta. En el contexto de una investigación donde el Internet había convertido su nombre en objeto de especulación criminal, contratar un abogado y organizar los documentos legales de la familia es la respuesta racional de alguien inocente que entiende lo que está en juego. Los rumores de deudas de juego nunca fueron verificados por ningún medio de comunicación con acceso a fuentes de ley. El Mirror US y Parade Magazine, que cubrieron el caso extensamente, no encontraron ninguna fuente con información verificada sobre esa afirmación. Y la semejanza física fue descartada cuando el FBI liberó la descripción oficial del sospechoso el 12 de febrero. Hombre, aproximadamente 175 a 178 centímetros de altura, complexión promedio. El periodista investigativo que gestiona la cuenta X, @JRLinvestigates, publicó con precisión: Tommaso Cioni es significativamente más alto que 175 a 178 centímetros, lo que prácticamente lo descarta como la persona de interés enmascarada. Prácticamente lo descarta. Y sin embargo, Megyn Kelly, el 20 de febrero, argumentó en su programa que sería inapropiado no escrutar al último hombre conocido en ver a Nancy con vida. 4 días después de que el sheriff dijo explícitamente el 16 de febrero que todos los miembros de la familia, incluyendo la familia extendida, fueron completamente despejados como sospechosos. Y entonces llegó Dominic Evans. Evans tiene 48 años, es maestro de primaria, es padre de familia y es el baterista de Early Black, la banda de rock local de Tucson donde Tommaso toca. Su única conexión verificable con Nancy Guthrie es esa banda. Nunca estuvo en la casa de Nancy. Nunca estuvo en la escena del crimen. Nunca fue mencionado por ninguna autoridad en ningún contexto relacionado con la investigación. Pero los investigadores de Internet compararon el tatuaje visible en la muñeca del sospechoso en el video del porche con videos viejos de conciertos de Early Black donde Evans toca la batería. Los ojos y los labios visibles,
a través de la máscara del sospechoso con fotos de Evans en redes sociales, la complexión y la altura del sospechoso con las de Evans. Los comentarios decían cosas como: los labios y los ojos son increíblemente similares, y la estructura corporal coincide perfectamente, y obviamente es él. El FBI no dijo ninguna de esas cosas. El sheriff no dijo ninguna de esas cosas. Y cuando Evans habló con The Times de Londres y con Men's Journal para aclarar su situación, lo que describió fue el retrato del daño que esas comparaciones produjeron en su vida real. No tengo nada que ver con este caso. Es simplemente no ser yo. La gente tomó esa teoría en línea y corrió con ella, lo que fue muy difícil para mí y mi familia. Su esposa Andrea dijo que estaba asustada hasta quedar entumecida por todo ello. El sheriff lo entrevistó. Le preguntó sobre su banda, su amistad con Zioni y su paradero la noche del crimen. Evans dijo que estaba en casa con su familia. La investigación lo descartó, y el Internet continuó como si el descarte oficial no hubiera ocurrido. Y entonces apareció el tercer nombre, Walter Goncalves. Goncalves es amigo de Tommaso Zioni. No es músico de Early Black. Su única conexión con el caso es esa amistad. Una cuenta de X publicó una foto de Walter junto a Tommaso con la pregunta: ¿qué pasa con Walter Goncalves? Las mismas características faciales que el hombre de la máscara. El post generó un hilo de especulaciones que incluía comparaciones visuales, análisis de la complexión y teorías sobre por qué la investigación no lo había mencionado todavía. La investigación no lo había mencionado porque no había razón verificada para mencionarlo más allá de su amistad con el yerno de la familia de la víctima. 3 hombres, 3 nombres convertidos en tendencia, 3 familias viviendo el horror que el crimen real en línea produce cuando decide que tiene un objetivo antes de que ningún investigador haya llegado a esa conclusión. Y el mismo sheriff que dijo el 4 de marzo que están definitivamente más cerca del sospechoso real, no ha mencionado el nombre de ninguno de los 3 en ningún contexto que los vincule a la investigación. El exagente supervisory del FBI, Jim Clemente, dijo algo esta semana que captura exactamente lo que el sheriff no puede decir en cámara sobre la diferencia entre la investigación real y la investigación de Internet. Los errores que cometió el sospechoso real, los 41 minutos de respiración de ADN en la casa, el tatuaje que quedó expuesto en el video que creyó haber destruido, el apagón de teléfono que crea el mismo túnel que envió a Kohberger a prisión, son errores de alguien cuya sofisticación forense fue significativamente menor de lo que su planificación previa sugería. Y la primera condición de esa evaluación es que el sospechoso real no es una persona cuyo nombre el Internet ya descubrió. Si el Internet hubiera identificado al sospechoso real, el FBI ya habría recibido suficientes pistas verificables relacionadas con ese nombre como para producir un resultado antes del día 32. El hecho de que el sheriff diga definitivamente más cerca, pero no haya producido un arresto, todavía sugiere que el nombre correcto no es ninguno de los que el Internet ha estado amplificando durante 4 semanas. El nombre correcto está en algún servidor de datos celulares en Phoenix, en algún laboratorio en Florida, en alguna base de datos de genealogía genética con 2 millones de perfiles, o en el teléfono de alguien que conoce al sospechoso real y que esta mañana, el 4 de marzo, después de escuchar que el sheriff dijo definitivamente más cerca, está calculando si llamar primero o esperar.
Nancy Guthrie tiene 84 años. El sheriff opera bajo la creencia de que sigue viva. Hay mucha inteligencia y muchas pistas, y están definitivamente más cerca. Tommaso Cioni dejó flores en el memorial de su suegra el 2 de marzo, con los ojos destrozados mientras sostenía a Annie. Eso no es el comportamiento de un sospechoso. Es el comportamiento de un hombre que lleva 32 días procesando el dolor de su esposa, mientras simultáneamente lidia con la infamia de ser el objetivo de teorías que el sheriff descartó oficialmente hace semanas. Hay personas inocentes que se lastiman. Dominic Evans lo dijo. Y Andrea Evans, que estuvo asustada hasta quedar entumecida, lo vivió. El sospechoso real está en algún lugar entre los datos celulares y el ADN y las pistas que el sheriff describió como muchas. Y el 4 de marzo, por primera vez en semanas, las autoridades dicen que están definitivamente más cerca de encontrarlo. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Tráiganla a casa.